Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, el programa del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre, en donde abordamos la contingencia y la actualidad internacional desde diferentes ángulos. Hoy tenemos no solamente una invitada especial, sino también tenemos una panelista invitada. Y me refiero a la profesora Paz Crisóstomo, quien es doctora en investigación en medios de comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid y que además es docente y académica investigadora de la Escuela de Periodismo de nuestra Universidad. Paz, es un gusto tenerte acá en Análisis Mundial. Muchas gracias por la invitación a ser panelista. El motivo es bastante especial. Hemos traído una invitada de Ecuador para hablar sobre la crisis de seguridad y cómo los periodistas nos hemos ido enfrentando a esto. Es una línea de investigación que yo he ido desarrollando dentro de la escuela, por eso es tan importante la venida de nuestra invitada. Hemos venido como escuela trabajando también el tema de cómo se cubren las noticias policiales, los homicidios y todas estas cosas que lamentablemente se nos están haciendo cada vez más comunes. Es en este contexto que nuestra invitada nos vino a dar una charla y me gustaría presentarla. Por favor. Ella es Tania Orbe, es coordinadora de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito y ella es cofundadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, el OIME. Ella lo fundó en el año 2020 en lucha contra la desinformación. Además edita una revista científica que se llama Per Debate y organiza un congreso internacional de periodismo de datos, uno de los más importantes que tiene su país. En Ecuador ella ha trabajado como periodista en salud y ahora forma parte de la Asociación Internacional de Escritores Científicos y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Tania tiene mucho que contarnos acerca de seguridad, nos tiene que contar un poquito de cómo las mujeres periodistas hemos ido enfrentando el tema de la seguridad internacional, un tema que por lo menos a nosotros como escuela también nos ha llamado la atención y también a mí como investigadora. Chile está en una lucha contra el crimen organizado en una etapa temprana, pero que lamentablemente si es que no se frena antes, deberíamos llegar a un contexto de inseguridad también para los periodistas. Nosotros todavía no tenemos periodistas que hayan muerto ejerciendo la profesión, por lo menos en épocas recientes, por el crimen organizado o por el narcotráfico. Lamentablemente Tania tiene una cifra más negra que contarnos, pero está en una etapa posterior a la nuestra. La nuestra es más temprana y por eso nos gusta conocerla y que nos cuente un poquito más de cómo está su país. Bueno, ¿cómo estás, Tania? Hola Paz, hola Alberto, qué gusto estar con ustedes este día en Santiago, en su universidad. Es un honor para mí compartir lamentables noticias de mi país, pero sí, gracias por poder compartir esto. Tania, cuéntanos un poco. Desde Chile uno ve Ecuador, ¿verdad? Un país que es parte de Sudamérica, ¿verdad? Al igual que nosotros, tiene una importante costa hacia el Pacífico. Y que ha pasado por diferentes etapas en su historia política. ¿En qué minuto tú percibes que en Ecuador comienzan a haber cambios que delatan de alguna manera los síntomas del desembarco o de la aparición del crimen organizado en un país como Ecuador? Pues bien, no es tan reciente como parecería. En realidad ya tenemos investigaciones periodísticas de colegas que también dan clases en mi universidad, como Saudia Leboyer, que es una periodista política de mucha trayectoria, asociada con un coronel de las Fuerzas Armadas que se llama Mario Pazmiño. Ambos han publicado libros relacionados que muestran que el crimen organizado tiene una presencia ya de acción, no de tráfico, desde hace 25 años. Y eso significa también que desde hace por lo menos 2 décadas tenemos la injerencia del narcotráfico en el Estado, en el gobierno. Y esto poco a poco fue cooptando a personas que representan tanto Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales y otros poderes, legislativo, judicial, en el Estado ecuatoriano. A breves rasgos les puedo decir que se conoce de forma extraoficial que al menos el 30% de la economía de Ecuador está vinculada al crimen organizado. En todas las instancias. Esto puede ser un comerciante de huevos, una tienda, una panadería, así como un vendedor de autos. Y en ese aspecto, cuando uno habla del crimen organizado, está hablando de un fenómeno, por decirlo de alguna manera, muy complejo, que se ha extendido a lo largo de América Latina y el mundo, por cierto,
a través de diferentes dimensiones. Una de ellas es el narcotráfico, ¿verdad? También está el tráfico de personas, en fin. Y en ese sentido, el tema de el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador está más vinculado a que Ecuador se convirtió en un mercado de consumo, o es por su importancia estratégica a sus puertos hacia el Pacífico. Les contaba en la charla que en Ecuador tenemos casi toda la costa del Pacífico llena de playas. Y obviamente las playas se convierten en puertos naturales para pescadores y también en helipuertos o para avionetas. Y eso hace que seamos un foco de tránsito. Durante muchos años fuimos un país de tránsito, pero ahora también somos un país cultivador, especialmente de coca en la provincia de Esmeraldas al norte, en la frontera norte con Colombia, y al sur en la provincia del Oro, en la costa. Y en otras provincias amazónicas como Morona Santiago, Pastaza, Sucumbíos, donde hay más selva amazónica y el acceso por carretera es más complejo. Entonces, al ser cultivadores de coca, nosotros ya no somos solo un país de tránsito, sino también un productor. Y a esto hay que añadir que tenemos un alto porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan porque tenemos una crisis de empleabilidad grave. ¿Qué significa grave? Que tenemos solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal en el país. Y esto viene dado por la ola de violencia, porque no hay confianza en las instituciones. Hemos tenido cambios de gobiernos de forma constante en los últimos 10 años. Nos conocen porque derrocamos gobiernos. Acabamos de pasar por una muerte cruzada antes de llegar al presidente Daniel Noboa, previo a la declaración de la muerte cruzada con el presidente Guillermo Lasso. Y esto fue hace apenas 2 años, ¿no? Entonces, la inestabilidad política hace que no tengamos inversión extranjera, no tenemos industrias sólidas. Hay una tasa alta de emprendimiento, pero los emprendimientos también a los 5 años caen y mueren. Entonces, ¿por qué? Porque no hay solidez institucional. Okay. Lo cual abre el camino para que pueda entrar el crimen organizado, una inestabilidad. Y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Tenemos generaciones enteras, si tomamos en cuenta que hace 25 años ya teníamos esta presencia del crimen organizado, ya tenemos 25 años de personas que crecieron bajo esta percepción de las bandas del crimen. Entonces son cooptadas por las bandas y como no tienen posibilidades de estudiar o de trabajar, pueden ganar rápidamente dinero estando y perteneciendo a una banda. ¿Sí? Entonces tomemos también en cuenta en la parte de la cultura lo importante que es para un joven sentir que pertenece a. ¿Sí? Entonces, si no hay otras alternativas, por lo menos puedo pertenecer a esta banda, ¿no? Entonces, nosotros en este momento estamos viviendo una grave crisis de violencia. Nos ubican en el mapa mundial y Guayaquil, que es la ciudad más poblada de Ecuador, está en la costa del Pacífico, es una de las principales ciudades más violentas de América Latina. Tenemos una tasa de homicidios exorbitante. Cada semana muere una persona en las calles y cada 3 meses por lo menos se asesina a un periodista, que es gravísimo. De hecho, hoy les conté que el 21 de agosto asesinaron a un periodista, apenas hace 8 días. Ecuador además ha enfrentado unas crisis de seguridad bien marcadas, ¿no? Han tenido altos estados de excepción, han tenido hartas movilizaciones sociales que han impedido que el país funcione de manera normal por mucho tiempo. Una de las que nosotros recordamos más porque llegó hasta nuestro país fue la toma de un canal de televisión que nos hace pensar sobre el rol del periodismo, el rol que tienen los medios de comunicación y la inseguridad que están viviendo. Sí, esta toma del canal TC Televisión fue televisada, fue noticia internacional, sucedió el 9 de enero del 2024, hace apenas 1 año y medio, pero no ha sido la primera ni la única. Si trascendió a nivel internacional es precisamente por la ola de terror que se sentó en ese entonces y porque fue televisada y generó también mucha desinformación. De la misma manera que a ustedes les llegó la noticia de que se tomó el canal de televisión enseguida, la desinformación alrededor fue un show, montaron, era un ataque para amedrentar a la gente. Pero obviamente de primera mano les puedo decir que no fue un show, pero hay varias especulaciones al respecto y probablemente hubo incursiones con la gente de seguridad o camarógrafos para que puedan entrar personas encapuchadas y montar la toma de TC Televisión que quede televisada.
Previamente a esto, sucedió en el 2024, nosotros ya vivimos 2 paros nacionales que han sentado una ola de terror en nuestro país y violencia. El primero fue en octubre de 2019 y el segundo fue en junio de 2022. El de octubre de 2019 duró 12 días y el de junio de 2022 duró 18 días. 18 días en que no teníamos acceso a alimentos, las carreteras estaban bloqueadas a nivel nacional y también estaba bloqueado el acceso a los principales aeropuertos del país para que no pueda ni entrar ni salir gente. En octubre de 2019 ya incendiaron un canal de televisión que no es TC, que ahora es público, fue incautado, pero es uno de los mayores canales de televisión privada que tiene ya más de 60 años de trayectoria, Teleamazonas. De hecho, en ese minuto, en octubre del 2019, pasó una ola de violencia en Latinoamérica porque nosotros también tuvimos el 18 de octubre el llamado estallido social. Entonces, esa es la razón probable porque nosotros no tenemos la noticia tan fresca de lo que ocurrió en Ecuador. Sabíamos bien de la crisis, pero no tomó tanto nivel porque nosotros estamos teniendo una misma crisis. Exacto. También hubo algo similar en Colombia, más o menos en las mismas fechas. Sí, fue un estallido social como regional. En Perú también tuvieron algunos movimientos. Creo que Argentina fue el único país que estuvo como más ordenado, pero el resto de los países de la región pasó lo mismo. Y en ese aspecto, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué pareciera que el Estado no tiene la capacidad para garantizar la seguridad o buscar a estas bandas? ¿Cómo lo puedes interpretar tú? Nosotros tenemos un serio problema de institucionalidad que no viene dado en los gobiernos recientes. Creo que a esto nos podemos remontar desde que retornamos a la democracia con el presidente Jaime Roldós, que murió en un accidente aéreo, después de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, ¿sí? Y del triunvirato militar en la década de los 70. Y hemos pasado por una serie de gobiernos, hemos votado presidentes de forma constante. Y la falta de institucionalidad tiene que ver también con que no hay gobernabilidad, ¿sí? Quizá el gobierno más estable y lo que más se recuerda a nivel mundial es el de Rafael Correa, sí, que duró una década, ¿sí? Pero sí les debo decir que casa adentro, Rafael Correa sentó un precedente de cohesión a las libertades, libertad de expresión y libertad de prensa. Con él se generó la Ley Orgánica de Comunicación, pero también una serie de instituciones para monitorear y sancionar cualquier libertad de prensa. Entre ellas la Superintendencia de Comunicación, Supercom, que ya no existe, y el Consejo de Comunicación, que se mantiene, y no como un ente regulador, pero sí como un ente de formación para medios y periodistas. Durante esa época se generaron multas y sanciones a medios de comunicación, persecución a periodistas que hacían investigación y que cuestionaban al gobierno. Rafael Correa pudo controlar un aparataje mediático de más de 60 medios en todo el país. Y me temo que en este momento con Daniel Noboa tenemos una estrategia de discurso oficial que es unidireccional, como lo hizo en su momento Correa. ¿A qué me refiero con esto? No hay acceso para entrevistas con el presidente ni con sus funcionarios. La forma de tener información oficial es a través de sus canales sociodigitales, las redes sociales, y su vocera, ¿sí? Que es Carolina Jaramillo. La estrategia de comunicación del presidente Noboa es tener un vocero oficial, no permitir preguntas en sus ruedas de prensa y más bien lanzar videos, comunicados oficiales a través de sus propias redes sin tener un feedback, ¿no? Entonces no permite el cuestionamiento. Pero esta vez Daniel Noboa, a diferencia de su predecesor que declaró la muerte cruzada, sí tiene gobernabilidad con la Asamblea. Entonces ya se han tramitado rápidamente algunas leyes y, por ejemplo, apenas hace 2 días se aprobó una ley de transparencia que está promoviendo esta ley es que se fiscalicen a las ONGs, a las fundaciones, para que tengan una rendición de cuentas más claras y que en principio no evadan lavado de activos o lavado de dinero que provenga del narcotráfico. Entonces pueden ser buenas iniciativas, pero también hay que tomar en cuenta a nivel político, sí, que Daniel Noboa sigue siendo popular y apenas está cumpliendo 1 año de gobierno reelegido, ¿sí? Y sigue siendo popular con medidas muy drásticas que sus anteriores predecesores no lograron. ¿Cuáles son estas? Subió el IVA del 12 al 15%. Lasso y el Moreno quisieron hacer eso y hubo paros. Nunca se logró. Subió
y mejor dicho, eliminó radicalmente el subsidio a la gasolina. Sí, nosotros teníamos una gasolina que costaba $2.50, sí, y ahora cuesta $3.50, $4, ¿okay? Y no ha mejorado la calidad, ¿sí? Declaró un estado de excepción a raíz del el ataque televisado a TC Televisión, al canal. Ese estado de excepción ha sido el más largo que hemos tenido desde entonces, o sea, ya es 1 año y medio, que significa que las Fuerzas Armadas están militarizando las calles en todo el país. Entonces, hoy es completamente normal que si tú circulas por la calle, vas en tu auto o estás en un centro comercial, te hagan bajar o te digan, levante las manos, ¿qué está haciendo? Vamos a revisar su auto, vamos a revisar su maleta, y tenemos un estado militarizado, algo que nunca habíamos vivido. En Chile los periodos de estados de excepción son muy acotados porque tenemos malos recuerdos de los militares en las calles y ha costado mucho que se mantengan los estados de excepción por largo plazo. La última vez creo que fue cuando nos hemos quedado sin luz a nivel nacional, cuando fue el tema de Enel o cuando tuvimos el estallido social, pero son súper acotados y los militares no tienen las mismas funciones, por lo menos las que cumplen en Ecuador, y lo han hecho ver frente a todos, que son las policías las que tienen que tomar ese rol porque ellos no están preparados para eso. En este contexto donde hay falta de acceso a la información porque el presidente no entrega, o la institucionalidad del gobierno no entrega la capacidad para poder preguntar y contrapreguntar, con violencia un poco en las calles, con periodistas asesinados. Entiendo que Ecuador ha sido uno de los países que ya se está poniendo en la lista de periodistas que han sido asesinados desde el 2019 en adelante. ¿Cómo se plantan los medios de comunicación frente a la avalancha informativa? Porque a nosotros no nos ha llegado, por lo menos de manera tan regular, directa. Claro. Exacto, información de ustedes. Bien, aquí tenemos un panorama bastante desolador, ¿no? También debo contarles que el año pasado, hace 2 años en realidad, tuvimos por primera vez un magnicidio, porque se asesinó a un periodista que fue candidato presidencial. Esto fue el 9 de agosto del 2023. Y ese delito no ha sido esclarecido. ¿Sí? Fernando Villavicencio estaba haciendo investigaciones alrededor del crimen organizado y la injerencia del narcotráfico, el crimen organizado en el gobierno, en el Estado, y relacionado en particular con el gobierno de Rafael Correa. Algunas de las investigaciones que dejó sentadas Fernando Villavicencio fueron tomadas por la Fiscalía General del Estado y se abrieron los casos Metástasis, Purga, Plaga, que de hecho estos casos vinculan a un medio de comunicación digital, lo cual obviamente es un grave problema de ética profesional para la deontología de nuestra profesión, porque se identificó que los periodistas de este medio tenían un vínculo amistoso con una fuente delictiva. Todavía no se esclarece si este vínculo amistoso implicó desembolsos de dinero o lavado de dinero. Eso todavía sigue en investigación. Entonces estamos viviendo un momento de polarización política y polarización mediática también. Hay un descrédito total a la prensa, a los medios de comunicación, que se ha ido acrecentando. Cuando fue el primer paro de octubre de 2019, atacaron a Teleamazonas, pero también a los periodistas, ¿sí? Colegas, mis estudiantes que estaban en cobertura o mis graduados también que estaban en cobertura en las manifestaciones, les robaron sus equipos, les apedraron, les secuestraron, ¿sí? O no les dejaban cubrir, les decían, tú no puedes entrar porque tú perteneces a tal medio. Tuvieron de alguna manera cierto privilegio de acceso a la información en esas manifestaciones quienes eran corresponsales internacionales. Sí, pero si te identificabas de un medio local o nacional, decían, no, es que tú eres pro gobierno o tú eres pro tal cosa. Entonces, vivimos una etapa de mucha polarización. Eso es, justamente a propósito de eso, vamos a estar en esta visita a Chile en un congreso de comunicación mostrando cómo la desinformación genera más polarización y cómo han ingerido 2 medios rusos en particular en nuestro país en esas narrativas desinformativas, que son otras investigaciones que trabajamos con el OIME, el observatorio. Y en ese aspecto, cuando hablamos de este crimen organizado que tiene tan
cooptado, tan limitado del ejercicio del periodismo, ¿estamos hablando de grupos ecuatorianos o estamos hablando de grupos que vienen de otros países? Porque en Chile hemos visto cómo en los últimos años han desembarcado grupos criminales de otras nacionalidades. No sé, el Tren de Agua de Venezuela, los Pulpos del Perú y otros. ¿Cómo es el escenario en ese sentido en Ecuador? Hablamos de crimen organizado porque es muy organizado, ¿no? Entonces, más que los estados. Sí, por supuesto. Entonces, con ese principio, obviamente nosotros en Ecuador tenemos la presencia de carteles que vienen de otros países, no solo de bandas o de carteles que están organizados en América Latina, sino también de otros continentes. Y está todo tan organizado que obviamente se conectan entre países para seguir cometiendo estos delitos, ¿no? Pero también debo decirles que estamos en un momento de transición en que los cultivos de la coca y las drogas basadas en plantas no son tan atractivas para el mercado del narcotráfico, ya a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya en el hemisferio norte ya tenemos una producción de drogas sintéticas. Muy fuerte. Y bueno, ya sabemos también las consecuencias a nivel de salud pública que eso tiene, pero esas drogas sintéticas están reemplazando el consumo de las drogas basadas en plantas que se producen en el sur global. Entonces, en Ecuador lo que está sucediendo es que estas bandas criminales atadas al crimen organizado están incursionando en industrias extractivas y también en la trata de personas. ¿Qué tipo de industrias extractivas? Minería, tala de madera, ¿sí? Petróleo y tráfico de especies, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso puede ser mucho más rentable y atractivo para el mercado internacional. El oro nunca baja de precio, el cobre tampoco. Y tenemos, en Ecuador nosotros tenemos las Islas Galápagos, que son un patrimonio natural de la humanidad, el primer patrimonio declarado por UNESCO en 1978, y desde allí las Islas Galápagos funcionan como un puerto marítimo del narcotráfico que ha sido muy difícil conseguir evidencias para contar esto. Y obviamente es un paraíso natural y desde allí se exportan de manera ilegal, ilegítima, tortugas marinas, pepinos de mar, tiburones, aletas de tiburón, ¿sí? Porque no consumimos carne de tiburón de forma tradicional y no es adecuado para la salud. Y de la Amazonía, en cambio, especies exóticas también como monos, tortugas, mariposas, varios tipos de insectos, ¿sí? Escarabajos, etcétera, que son muy atractivos en el mercado internacional. El año pasado justamente nosotros manejamos un proyecto de coberturas migratorias hacia Estados Unidos desde la carrera de periodismo, y ahí identificamos que hay unas conexiones del crimen organizado en el tráfico de personas, en el tráfico humano, porque pueden seguir extorsionando a las familias de origen de todos los países de América Latina, no solamente Ecuador, porque la vida no tiene precio, ¿sí? Y la extorsión empieza desde el país de origen, o sea, puede empezar desde Ecuador, si llega a Panamá hay otra extorsión, si llega a México hay otra extorsión, y si llega a Estados Unidos también sigue la extorsión, porque así funciona el crimen organizado. Y esa es una cadena que no termina nunca. En cambio, el transporte de la droga sí tiene un inicio y un fin. Por eso estamos viviendo una transición en que el crimen organizado está jugando más con la vida de las personas y con los recursos naturales de los países. El tráfico de animales también es interesante. Han caído varios líderes de bandas de narcotráfico porque les gusta tener sus zoológicos exóticos y tienen animales exóticos que permiten que se muestren, ¿no? Tenemos un tipo de narcotraficante que es distinto al narcotraficante anterior, que era Pablo Escobar, lo digo siempre yo como tono de broma, que Pablo Escobar era un caballero que iba pasando y que sabíamos un poco quién era, ¿no? En cambio, los narcos de ahora y quienes están a cargo de estas bandas les gusta que sepan quiénes son, se gusta mostrarse, ponerle en la televisión, ponerle en los canales de televisión, y eso también llama la atención, porque tenemos a alguien que es visible, sabemos que está ahí, pero no lo podemos tocar. No sé si me va siguiendo la idea. Entonces, en Chile el tema de los secuestros se está instalando, pero se está instalando no hace tanto. Y estamos teniendo secuestros como más acotados. Todavía son noticia en televisión, que es lo que
qué es lo que nos importa, ¿no? Si todavía tenemos noticias de homicidio y todavía tenemos noticias de secuestro, significa que todavía no es tan normal. Cuando deje de aparecer en televisión es porque ya no va a ser tan normal. ¿Estas noticias son normales en tu país? Yo prendo la tele, prendo la televisión, prendo las noticias de Ecuador, ¿y con qué voy a partir el informativo? Las noticias son cada vez más tristes, ¿sí? Y hablábamos justo en la charla con los estudiantes de cómo se normaliza la violencia. Yo siempre hablo de un punto de partida en que todavía para nosotros sí era extraordinario que asesinen a un periodista, y ese punto de partida es del año 2018. En el 2018 secuestraron al equipo periodístico del diario El Comercio, un diario centenario en Ecuador, 3 periodistas, un periodista, un fotógrafo, un chofer. Fue secuestrado en la frontera norte con Colombia, en la provincia de Esmeraldas. No supimos nada de ellos y hasta que se declaró oficialmente su asesinato en abril, o sea, después de 3 semanas, el 13 de abril del 2018. Pero en todo este tiempo, los periodistas nos sentimos muy acompañados por nuestra comunidad ecuatoriana. ¿Cómo? Todos los días hubo marchas por la paz, pidiendo esclarecer la verdad, que liberen a los periodistas. Después de un par de años también, ¿sí? Se han hecho exposiciones, monumentos a propósito de toda esta situación. Pero una vez que matan a un periodista, algo que pasa de forma común en Colombia por su guerra civil y en México también, ya no hay marcha atrás, ¿sí? Y me temo que nosotros lo que empezamos como un hecho extraordinario en el 2018, hoy, 6 años después, ya 7 casi, la situación no se ha revertido y más bien cada vez es más común encontrar de forma normalizada que se asesinen a periodistas, y todos los días muere gente en la calle común y corriente y se disfraza como un asalto o ya se habla de sicariato y lo vemos como una noticia normal, que no debería ser así. Y en ese aspecto, tomando en cuenta el adverso escenario que enfrentan los periodistas en Ecuador, ¿qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa en las escuelas de periodismo? ¿Han visto una caída en el número de estudiantes que postulan o se ha mantenido? ¿Cómo eso ha sido un reflejo de la situación del país? Sí, a ver, el periodismo no ha sido una carrera atractiva en general en Ecuador, en todas las universidades. En la Universidad San Francisco de Quito nosotros mostramos todos los lados o los ejes laborales que tiene el periodismo, y ahora estamos también promoviendo mucho la lucha contra la desinformación y programas de alfabetización mediática. Vamos a tener en el Congreso Periodismo en Debate, que será en noviembre, del 12 al 14 de noviembre, justo una invitada de Chequeado de Argentina para hablar de qué significa la alfabetización mediática y la verificación de información, porque cada vez tenemos más contenido engañoso. Entonces les mostramos diferentes aristas, pero sí hay un estereotipo marcado en nuestra sociedad. ¿Cuál es el estereotipo? Los padres de familia no quieren que sus hijos estudien periodismo. Y los estudiantes que llegan o bien se pelearon con sus papás, o a los papás ya no les quedó más remedio, o se cambiaron de carrera, ¿sí? O sea, eso es lo que a nosotros nos pasa. Pero ya en el transcurso y en la evolución de su profesión, miran también el servicio, la trascendencia que tiene el periodismo para una sociedad entera. O sea, el periodismo siempre va a construir el primer eslabón de la historia. Y lo que nosotros tenemos en nuestras clases, en todas las clases, reforzamos la ética, la deontología, las leyes que tenemos, las normas que nos rigen y derechos y obligaciones, y también los protocolos de seguridad. Que nosotros decimos, eso damos en periodismo, pero eso debería aprenderlo cualquier persona. O sea, seguridad digital, seguridad física, cómo proteger tu integridad, tu familia, tu identidad al producir un contenido, hacer investigación, ¿sí? Esto es algo que todos debemos aprender, porque todos somos corresponsables de las decisiones ciudadanas y partimos desde el periodismo como un servicio. Y ahora creo que debemos involucrar más a otros ciudadanos en alfabetizarnos mediáticamente, porque creemos que lo que vemos en redes sociales es cierto, porque seguimos lo que nos recomiendan los algoritmos que nosotros programamos de forma automática,
Sí, eso ya nos sugiere la IA y ni nos damos cuenta. Pero tenemos que aprender a consumir el contenido con el que no estamos de acuerdo. Eso ya lo decía Martí Baró antes de jubilarse del Washington Post, porque así nos cuestionamos a nosotros mismos. De lo contrario, no vamos a crecer como sociedad. ¿Y de qué manera Ecuador fue uno de los primeros países, si mal no recuerdo, que empezó a mandar mensajes de texto en ciertos momentos de crisis para tratar de bajar el tema de la desinformación? Lo hizo un presidente, ¿no? Que les mandaba mensajes de texto a los teléfonos y decir esta noticia es falsa, esta noticia no es falsa. ¿Cómo han tratado de ir frenando la desinformación en unos contextos donde los medios de comunicación pierden cada vez mayor credibilidad? Siento que son la última barrera contra el crimen organizado. Desde la universidad lo que hemos procurado es establecer convenios y alianzas con otras universidades a través del OIME, en la cual participan ya 5 universidades del país, y también nos aliamos con medios de comunicación que están trabajando en alfabetización mediática y en verificación, como Ecuador Chequea, que trabajamos con asociados a Ecuador Chequea, verificaciones con nuestros estudiantes desde el 2017, desde que nació, y con Lupa Media, en cambio, para identificar los contenidos manipulados con IA, casi que a los 6 meses que nacieron. Lupa Media nació en el 2022. Siempre voy a decir que el trabajo de lucha contra la desinformación no es como poner un granito de arena en medio de una playa. Este no es un trabajo que podemos hacerlo solo los periodistas, no corresponde solo a los medios, ¿sí? Tampoco corresponde solo a los educadores, y tenemos que sumar aportes, trabajar en red. Y aquí es donde creo yo que tenemos que fortalecer el trabajo del periodista como un educador, ya no solo como generador de contenidos verificables, sino como un verificador o curador de información que pueda contextualizar y explicar qué nos está sucediendo, para que de repente mi mamá, mi papá, mi abuelito, ¿sí?, nos digan, ¿viste este video donde se derrumba tal cosa? Y lo voy a compartir para que estés pendiente. De hecho, a mí me pasó hace 15 días, nosotros tuvimos un problema de desinformación con un banco. ¿Qué sucedió? Uno de los mayores bancos de Ecuador tuvo más servicio digital, ¿no? Entonces uno de los clientes se acercó al gerente del banco y le reclamó, ¿por qué siguen teniendo este mal servicio si son clientes? Y el gerente del banco le dijo, si no le gusta este banco, váyase. Y eso fue video y se viralizó. El video es cierto, por supuesto. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuáles son las consecuencias que obviamente el banco debe darse cuenta, que debe controlar? Las consecuencias de la desinformación. Al día siguiente se retiraron $160 millones de ese banco en un solo día. Tanto así que hasta mi mamá me llamó y me dijo, hijita, van a cerrar el banco. Ojo que nosotros ya vivimos un feriado bancario en el año 99 al 2000. Cuando empezamos a tener la dolarización. ¿Es cierto que van a cerrar el banco? Ya no, me acaba de decir mi vecina, me acaban de decir en Western Union que mejor saque mi dinero porque van a cerrar el banco. Obviamente le asesoro a mi mamá, le digo que eso no va a suceder, le explico el contexto del video, pero sí tenemos que empezar a caer en cuenta, y esto es un mensaje para las grandes empresas, para los tomadores de decisiones, los políticos, multinacionales. No hay que confiar en que por ahí alguien se quejó y no va a pasar nada, ¿sí? O sea, el banco pudo responder, pero son 160 millones retirados en un solo día, ¿sí? El sistema sigue teniendo sus problemas, ¿sí? El banco subsiste, no hay feriado, no se ha cerrado nada, pero la desinformación puede matarnos, nos hace matar entre nosotros mismos, y la información oportuna de la misma manera nos puede salvar vidas. Tania, te agradezco mucho tu análisis de los diferentes temas que hemos abordado. Sin duda que eso es un insumo valiosísimo para los que nos desenvolvemos en el mundo del periodismo y las relaciones internacionales, porque las experiencias se comparten, de las experiencias de otros países se aprende, o al menos esa es la idea. El tiempo nos ha alcanzado, pero no puedo cerrar este capítulo sin agradecerte muchísimo tu disposición, tu tiempo, a estar aquí en Análisis Mundial, y ciertamente, Paz, gracias por acompañarnos en este episodio especial. Y gracias por darnos el espacio de hablar de un tema un poco incómodo y de realidades que son no tan ajenas. Nosotros siempre vemos como que esto pasa en televisión y pasa en otro país, y al escuchar a Tania uno empieza a darse cuenta que no estamos tan lejos de la realidad de Tania,
que a lo mejor aquellos que estamos tratando de proyectar esto a 2, 3 años y te dicen no nos va a pasar, tenemos que empezar a mirar seguridad de periodistas, tenemos que empezar a pensar temas tan sensibles como las fuentes de información. A veces los periodistas tenemos fuentes que son desde dentro de lugares y no las revelamos, pero no sabemos en quién vamos a poder confiar y en quién no vamos a poder confiar. Así que también gracias por dar el espacio dentro de este programa para poder hablar de estos temas. No, encantado, ha sido un gusto. Un gusto también, gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes los dejo invitados a revisar los capítulos de Análisis Mundial que ya están disponibles tanto en Spotify como en YouTube, y también estar atentos a los nuevos capítulos que vamos a estar subiendo en las próximas semanas. Que estén muy bien. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.